El canciller chileno va a visitar Venezuela. Resulta que también le preocupa el tema de los venezolanos que se encuentran varados en su frontera. Las reformas que se han hecho en la Constitución y en las medidas que se han tomado respecto a los migrantes en Chile ha generado revuelo incluso dentro del país del Cono Sur. Esto y más en Francas Noches. Buenas noches, Venezuela. Les saludo en nombre de todo el equipo técnico y de producción, de la gente que le pone el pecho a este programa para sacarlo adelante todos los días de 7 a 8 de la noche. Tienen ustedes una cita con Canal I en el único programa en donde la silla franca saca las verdades definitivas. Esperemos que eso sea así, porque además no puedo tener el monopolio de la razón, ojalá lo tuviera. Lo cierto de todo esto es que el análisis en profundidad de las noticias se adueña de este espacio noche tras noche y ustedes están protagonizando este episodio, uno más de Francas Noches. A través de las redes sociales tienen que ustedes ser protagonistas haciendo llegar dudas, sugerencias y comentarios. @HalimNaim en Twitter e Instagram. @Noticias Canal I y por supuesto la etiqueta de nuestro programa Francas Noches. Estamos en vivo por Canal I, como señal abierta, en todas las cableras y por supuesto a través de las plataformas digitales. Estamos en vivo incluso por Instagram en este momento y quiero saludar también a los usuarios que se encuentran con nosotros. Mucha noticia el día de hoy. Recuerden que vamos a construir juntos la televisión informativa que tanto Venezuela merece y comenzamos. El canciller de Chile, Alberto Van Klaveren, afirmó que viajará a Caracas este miércoles para tratar con el gobierno la situación de los migrantes venezolanos que se encuentran varados en la frontera con Perú. El ministro de Exteriores de Chile afirmó que en esta visita pretende negociar con el presidente Nicolás Maduro la realización de nuevos vuelos humanitarios. El canciller señaló también la posibilidad que se realicen vuelos facilitados por la Fuerza Aérea Chilena para reagregar además a venezolanos que se encuentran en situación de precariedad y con dificultades económicas para regresar al país. Importante información, sobre todo porque quienes analizan hoy el derecho humanitario hacen ciertas aseveraciones que a mí me parecen importantes en este caso. Fíjense ustedes, los derechos humanos protegen a todos los seres humanos, ¿bien? El primer derecho humano es el derecho a la vida, pero existe un derecho especial que es parte del derecho universal de los derechos humanos, que es el derecho humanitario. Y el derecho humanitario, contemplado como un derecho especial para situaciones humanitarias adversas o severas, aplica para todo venezolano que cruce la frontera o que salga de su país. ¿Por qué? Porque desde que la Organización de Naciones Unidas, que además es la promotora principal de este derecho humanitario, en su seno se promueve el derecho humanitario, como en otros organismos subsidiarios y en varios de sus foros, ha dicho que en Venezuela existe una situación humanitaria severa. Por ende, todo aquel venezolano que por la situación humanitaria severa tenga que salir de su país, tiene que ser acogido en condición especial porque el derecho humanitario los protege. ¿Qué pasa cuando no es acogido, cuando es rechazado, cuando se le cierra las puertas de un país? Se está violando el derecho humanitario. El derecho humanitario es una norma universal. Y al ser una regla, una norma, un derecho universal, parte del derecho universal, violarlo debería acarrear ciertas sanciones, ciertos castigos. Además debería abrir debates en torno a este tópico. ¿Qué pasa con el caso de los venezolanos? Poner un avión para que vuelvan los venezolanos realmente no es la solución a la situación humanitaria que se vive. Quizás sea un paliativo para solucionar la situación del momento que están viviendo en la frontera entre Perú y Chile. Pero ¿qué pasa posteriormente? ¿Cómo trascender en la situación que están viviendo estos venezolanos? ¿Devolviéndolos al país para que después busquen otra alternativa para salir? Solucionando los problemas de Venezuela podría ser una muy buena opción, pero lo que está ofreciendo el canciller chileno no es precisamente solucionar la realidad venezolana, es mantener las puertas cerradas de su país para habilitar vuelos humanitarios para que las personas regresen a Venezuela. Y la cantidad de chilenos que llegaron al sur de Venezuela en su momento, ¿qué tal hubiese sido que Venezuela negociara para poner vuelos humanitarios y regresarlos a Chile? ¿O es que se les olvida la cantidad de chilenos que se encuentran en el estado Bolívar y en los países del sur de Venezuela?
Y no se trata de un agradecimiento, se trata de humanidad, es simplemente humanidad. Pero ya veremos qué ocurre en esta reunión bilateral para tratar el tema de los migrantes. Avanzamos en materia política. El diputado de la Asamblea Nacional, Julio Chávez, se refirió al tema de la migración venezolana y criticó que las organizaciones no gubernamentales utilicen esta problemática para obtener miles de dólares por cada connacional que atraviesa la frontera. Según Chávez, las organizaciones no gubernamentales encargadas de la migración venezolana en la región obtienen hasta $4,000 por cada ciudadano que cruza la frontera. Al respecto, informó que se ha designado comisiones para hacer seguimiento a estas acciones. Aseguró que algunos venezolanos están regresando porque se sienten afectados por la dirigencia opositora. Asumiendo además que las organizaciones no gubernamentales son propiedad de la dirigencia opositora, según lo que está diciendo el diputado. Sería interesante una conversación con el diputado para hacerle esta pregunta. ¿Asocia de manera directa a las organizaciones no gubernamentales con la dirigencia opositora? Y cuando habla de dirigencia opositora, ¿no se refiere a él mismo? ¿No se refiere, por ejemplo, a quienes adversan quizás al gobierno venezolano? Es importante también tener en cuenta que organización no gubernamental igual delincuencia o organización no gubernamental igual delincuencia igual oposición es también igual a vilipendio. Vilipendio, un delito que desapareció de nuestro Código Penal, pero que definitivamente hoy los venezolanos clamamos para que existan códigos penales de otros países cuando dicen delincuencia igual venezolano que salió de su país a buscar una mejor vida. No necesariamente el delincuente es venezolano, no necesariamente la ONG es opositora, o no necesariamente la ONG que está incurriendo en algún acto delictivo de corrupción tiene que ser opositora. No estoy afirmando que lo es, ni tampoco que no lo es, pero ya lo conversaremos con este diputado, ojalá nos visite acá en el estudio. Más de 3 millones de venezolanos residentes en el exterior podrán ejercer su derecho al voto en las primarias este 22 de octubre. Así lo afirmó Jesús María Casal, presidente de la Comisión de Primaria. Casal explicó que es esencial que los venezolanos residentes en las ciudades seleccionadas comiencen a organizarse a los fines de cubrir las capacidades de logística. Afirmó que en los próximos días se publicará el sitio web para que inicien el proceso correspondiente. Es importante resaltar que este anuncio viene a rectificar parte del reglamento presentado para las elecciones primarias y que solo podrán votar los inscritos en el registro electoral. ¿Y qué pasará posteriormente en la elección presidencial? ¿Qué pasará con esos países que no reconocen a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, por ejemplo, o que rompieron relaciones no solo diplomáticas, sino consulares? ¿Cómo se reorganizan para la elección presidencial? ¿Votarán en la elección primaria, pero no en la elección presidencial? ¿O será la misma oposición venezolana quienes negocien para que se reabran los consulados y las embajadas para que ejerzan su derecho al voto los venezolanos que se encuentran en el extranjero? Esto es un análisis interesantísimo. Como también es interesante saber cómo una persona que se encuentra inhabilitada políticamente se va a inscribir en el registro electoral cuando está inhabilitado. Sería bueno tener a alguien de la comisión de primaria o alguien de la plataforma unitaria para hacer esa serie de preguntas. El presidente del partido político Alianza del Lápiz, Antonio Eccarri, en su reciente visita a la ciudad de Madrid, en España, sostuvo un encuentro con representantes de la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura. La intención es hacer seguimiento a la institución de una oficina en Venezuela que brinde apoyo a su plan de infraestructura y dotación de centros en el país. Esto a juicio de Antonio Eccarri. El dirigente político subrayó la necesidad de avanzar en la construcción de un modelo económico, monetario y educativo dirigido a la nación. Expresó que la política de aislamiento aumentó la pobreza y no logró la salida del mandatario. Esto con referencia a Nicolás Maduro. Asimismo, hizo un llamado a la necesidad de no quedarse de brazos cruzados y avanzar hacia una transformación de la educación para evitar una catástrofe en el sistema formativo venezolano. Ciertamente las afirmaciones que ha hecho Antonio Eccarri fuera de nuestra frontera ponen muy en duda las capacidades del gobierno nacional
respecto al tema educativo, respecto al tema del crecimiento económico. A juicio de Antonio Ecarry, hoy no se encuentra en la capacidad y además hace una crítica a la oposición venezolana, de la cual se deslinda de cierto modo, diciendo que las sanciones y la presión internacional no han dado los resultados suficientes. ¿Será esto cierto? Participe usted a través de las redes sociales. Es importante que ustedes hagan llegar sus dudas, sugerencias y comentarios. @Halim Naim en Twitter e Instagram, @Noticias Canalí y por supuesto la etiqueta de nuestro programa a su disposición. Francas noches. La iniciativa del presidente de Colombia, esto en otras informaciones, Gustavo Petro, de convocar a representantes de 20 países para abordar el proceso político de Venezuela, se debe respaldar. Así lo afirmó el diputado de la Asamblea Nacional, Timoteo Zambrano, al tiempo que resaltó que la presencia de Juan Guaidó creó turbulencia y ánimos de desconfianza. Escuchemos. Un primer tropiezo que fue la salida acordada entre Estados Unidos y Colombia de Guaidó, claro, transitando por el territorio colombiano, y fue muy malo porque eso de alguna manera empañó, lograron el objetivo, esos sectores de Estados Unidos, yo diría que lo que le llaman los halcones de Estados Unidos, en generar una turbulencia a ese encuentro tan importante que generó desconfianza adentro en los delegados que habían de 20 países, de 20 gobiernos. Zambrano calificó como terrible el robo de Citgo realizado por Estados Unidos a Venezuela y entregarla al denominado G4 para que la maneje en una empresa de maletín. Ahí, con esa licencia que publicó la OFAC, terrible. Nos quitan Citgo, nos lo roban, se lo pasan al extremismo para que el extremismo de la plataforma, que es la plataforma del G4, entre a negociar el Citgo con acreedores internacionales, entre eso con la preferencia a Cristalé, que bueno, es una empresa de maletín, ¿no? O sea, no es una empresa que tenga suficiente fuerza empresarial, ¿no? Y luego le entregan, como ellos mismos dicen, le entregan una cuenta que estaba congelada de 346 millones de dólares, se lo entregan también a la misma plataforma. Una cosa insólita, increíble con las necesidades que hay en este país. El parlamentario señaló que Estados Unidos ha aplicado medidas contradictorias a un acercamiento de diálogo, sin olvidar la recién solicitud de embargo al avión venezolano retenido en Buenos Aires. En presencia de qué estamos. Si realmente Estados Unidos quiere... Claro, que estuvo en Bogotá. Claro, que estuvo en Bogotá y que además entiendo por informaciones que a uno le llegan que estuvo en contra de lo que pasó con Guaidó. Bueno, y fíjate que apenas pasó lo de Guaidó, no sé si que lo destituyen o es que él renuncia o es una decisión administrativa, sale el embajador James Story, no sé, lo regresan a Washington y nombran a un nuevo embajador, no sé ante quién, ante qué gobierno, porque no existe ya el gobierno este de Narnia, pero bueno, aquí hay un solo gobierno, pues sin duda alguna. Es decir, a juicio del diputado, la mesa de diálogo y los acuerdos firmados entre el gobierno y la oposición se han concretado con ciertas variantes por resolver, como en el sector económico que está afectando a los venezolanos. ¿Qué ha cambiado para Timoteo Zambrano de unos años para acá, cuando afirmaba que había dos gobiernos en el país? Sería interesante también conversar con él sobre este tema. Por otro lado, también preguntarle, las cosas que está haciendo Estados Unidos son contraproducentes para un diálogo, pero exigir por lo menos, o por ejemplo, que se levante la investigación de la Corte Penal Internacional para sentarse en una mesa de diálogo, ¿es posible para quienes hoy ejercen una negociación política para reabrir el debate dentro de México? No es competencia ni de Gustavo Petro ni de los 20 países que se reunieron en Colombia, por ejemplo, levantar la investigación que se está haciendo desde la Corte Penal Internacional. ¿Eso no es contraproducente? Sería una buena pregunta. ¿Ustedes qué opinan en sus hogares? Y con esa pregunta que les dejo a ustedes, que son mis entrevistados de los cortes comerciales, nos vamos a la pausa. En la próxima parte, la silla franca estará interesante. Ya volvemos con más.
La silla franca, en nuestras cámaras francas, están activas. Así que en la silla franca y el medidor de verdad está Juan Carlos Alvarado, secretario nacional general de COPEI. Acá estuvo Roberto Enríquez y era válido, era necesario que Juan Carlos Alvarado estuviera con nosotros después de aquellas declaraciones. Quiero darle la bienvenida. Quiero además agradecerle de tomarse el tiempo de estar con nosotros, además en una semana bastante noticiosa para ustedes porque están haciendo referencia a la reunión que tuvieron con la Comisión de Primarias, la solicitud que hicieron a la Comisión de Primarias sobre este y otros temas. Vamos a hablar el día de hoy en una silla de franca que sin duda alguna dará mucho de qué hablar en redes sociales y aprovecho para invitarlos a que participen a través de la etiqueta Francas Noches, @JalimNahim en Twitter e Instagram para hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios. Bienvenido. Bueno, Nahim, primeramente darte las gracias y la oportunidad a ti, a todos los que nos están viendo, a todo el equipo, al canal. Nosotros decimos desde nuestra sede nacional cuando empezamos a seguir tu programa, señoras y señores, Francas Noches, de verdad, qué bueno. La invitación para nosotros es muy grata de acompañarte. Para nosotros también es un placer y qué bueno que ya se estén adaptando a la manera de saludar en este programa, porque además, así como preguntamos con franqueza y con respeto, porque muchos confunden la manera directa de hacer las preguntas con irrespeto, con quizá una manera incorrecta de hacer el periodismo. Pero el periodismo es justamente pararse en la acera del frente, del que tienes al frente. Y eso es, creo que necesario en un país como el que tenemos. Entonces, así como preguntamos con franqueza, siempre esperamos franqueza por parte de los invitados y creo que el país está ávido de eso. Aquí siempre decimos, la verdad no es una opción, es nuestra convicción y esperamos que el invitado también tenga la misma convicción. Quiero comenzar hablando de esta reunión que tuvieron con la Comisión de Primarias. Quiero comenzar hablando de esta solicitud. En principio, ¿por qué querer participar en unas primarias con una oposición que fue criticada en muchas oportunidades por su misma tolda? Pero además de eso, solicitarle a una comisión de primaria en la que están participando además partidos políticos que al COPEI que usted está representando, ellos ni siquiera lo reconocen como COPEI porque siguen reconociendo aquel COPEI en donde está Roberto Enríquez frente a ese movimiento político. Sí, bueno, primeramente creo que una de las cosas que hay que reconocer antes de entrar en una materia específica, la crisis que se está viviendo actualmente, no solo dentro de los partidos, sino de la propia oposición en general. Creo que es un punto importante y fundamental destacar varias cosas. Una de ellas, lo acabas de mencionar, nosotros veníamos de alguna manera haciendo unos reclamos dentro de lo que venía siendo el ejercicio de esta instancia desde el mes de mayo del año 2022. Veníamos además solicitando la posibilidad de participar para construir de manera conjunta un reglamento que permitieran que estuvieran las voces que de alguna manera no acompañaron esa manera de hacer política. Y pues bueno, nosotros con todo y eso dejamos de un lado la posibilidad de que no pudimos participar en la construcción de ese reglamento, que hay que destacar además, Nahim, que este reglamento se construyó fuera de nuestras tierras, fue construido en Panamá, para nadie es un secreto lo que ahí se logró realmente plasmar. Se designó una Comisión Nacional de Primaria, muy respetable todas las personas que la integran y la conforman, pero hay una realidad y es prácticamente que este grupo de hombres y de mujeres no pudieron colocar ni un punto ni una coma de ese reglamento macro de lo que es la Comisión Nacional de Primaria. Sin embargo, nosotros luego en el mes de noviembre, el 18 de noviembre, una vez que la Comisión Nacional de Primarias publica en su red oficial Twitter para colocarse a la orden para inicio del proceso de consulta a todas las organizaciones políticas y actores políticos, nosotros respondimos a las 36 horas, donde dejamos constancia de colocarnos a la orden para trabajar de manera conjunta en la elaboración ya de lo que era el cronograma de las fases electorales que debería contener ello y para formar parte de los equipos técnicos electorales. Bueno, no fuimos tomados en cuenta tampoco para dichas instancias. Nosotros, teniendo en cuenta como organización política, el pasado 24 y 25 de marzo, nos reunimos en la ciudad de Caracas todos los delegados y delegadas de nuestra máxima instancia de conducción de nuestro partido. Y allí debatimos durante 2 días, pues de manera profunda, lo que significaba participar o no dentro de este proceso. Además, ejerciendo la voluntad política de poder reconocernos entre todas y todos. Si nosotros queremos aspirar a tener un país unido dentro de un pacto social como es nuestra Constitución, pues nosotros debemos inspirar a que el pueblo venezolano vea la posibilidad de encontrarnos para poder buscar la manera de que la clase política coloque por encima primeramente los problemas de la gente. Y ante ese ejercicio nosotros empezamos a solicitar de manera pública desde el propio sábado 25 de marzo, pues la posibilidad de que nos dejaran entrar en este proceso.
enviamos una notificación, como pueden observar los televidentes. Nosotros enviamos un oficio que además fue consignado el pasado lunes 24 de abril en una reunión con la Comisión Nacional de Primarias, donde estuvo presente, por cierto, el presidente de esta comisión, donde además participó allí el propio presidente de nuestro partido. Aquí tienes el acuse de recibo, el sello y la firma del presidente de la Comisión Nacional de Primarias, porque queríamos con esto además dejar constancia de manera pública lo que es el ejercicio de nuestra organización política en relación a la posibilidad de encontrarnos. Aquí tienes la fotografía del diputado Miguel Salazar, presidente nacional de COPEI, quien asistió a esta reunión encabezando una comisión, y allí dejamos plasmadas nuestras intenciones de encontrarnos, de trabajar de manera conjunta en que este proceso de primarias no sea para un sector única y exclusivamente de la oposición. Sin embargo, mientras que hoy todavía seguimos sin recibir respuesta oficial por parte de esta instancia, nosotros hemos seguido trabajando y avanzando en la construcción de lo que ha sido la agenda Venezuela Cambia. Me gustaría saber a qué se refiere cuando dice que no pudieron poner ni un punto ni una coma en Panamá. Entonces, ¿quién hizo ese reglamento? Mira, para nadie es un secreto que este reglamento fue redactado por los 4, si se puede decir, representantes de las organizaciones políticas que hacen mayor vida con peso dentro de la plataforma unitaria. Cabe destacar los representantes del movimiento político, porque ya no son organizaciones políticas, el caso de Primero Justicia, el caso de que en ese momento estaba Voluntad Popular, en el caso del propio Un Nuevo Tiempo, quienes estaban allí participando en representación de lo que ellos denominan los factores políticos de la plataforma, inclusive los propios representantes de Acción Democrática, y cuando esta Comisión Nacional de Primaria la escogen, la colocan y le dicen, aquí está su reglamento y con esto van a trabajar. Así fue como se encontró esta Comisión Nacional de Primaria, que pudo desarrollar luego 6 reglamentos en lo que será el interín organizativo, operativo. Fíjate, hoy, Naín, hay que decirle además al país, la Comisión Nacional de Primaria no pudo darnos una respuesta, porque bueno, lamentablemente la respuesta que le pueden dar a COPEI, al COPEI que tú llamas a la sede nacional de ese partido y te va a atender el teléfono el diputado Miguel Salazar como presidente o mi persona como secretario general, al que reconoce por supuesto el Consejo Nacional Electoral, porque somos una organización con fin político, y las instituciones del Estado, te va a permitir de alguna manera a dar el reconocimiento pleno de lo que es nuestra institución. Pero más allá del reconocimiento o no de las autoridades nacionales, es a los que hoy están representando nuestro partido. Estamos hablando de 9 alcaldes, de más de 200 concejales, de 20 legisladores regionales, de una fracción de diputados en la Asamblea Nacional, que por supuesto va a ayudar a construir la sumatoria de la mayor cantidad de voluntades para lograr un cambio de modelo político y económico. Siento algo de placer en sus palabras cuando dice estos movimientos, porque ya no son partidos políticos. ¿Esto le alegra a las personas que hoy forman parte, por ejemplo, del COPEI, de la Acción Democrática, de Voluntad Popular, de estos movimientos que ya hoy no tienen tarjeta en el Consejo Nacional Electoral? Mira, yo creo que más allá de causar una alegría, de alguna manera nuestro país, como te lo dije al inicio de esta entrevista, ha pasado por un momento de conflicto político dentro no solo de los partidos, sino de la mayoría de las organizaciones de la oposición. ¿Y por qué? Porque hubo muchos errores durante 24 años y hubo muchos errores que nos llevó inclusive a la necesidad de tener que ir cambiando la estrategia. Y es lo que hoy está ocurriendo. La posibilidad de cambiar la estrategia, de cambiar y dirimir el conflicto político para pasar a lo social, que es lo que espera el venezolano, pues sin duda debe llevar entonces a que la clase política coloque por encima los problemas de la gente. Por eso uno siente un respiro, porque de alguna manera... ¿Y eso se hace descartando al otro como actor político, por ejemplo? No descartándolo, pero sí viendo que están rectificando. Date cuenta, estos sectores hoy que promueven una consulta interna dentro de los que representan a la MUT, pues hoy están tomando nuevamente la ruta constitucional y electoral, cívica y pacífica. También lo hicieron en la de elecciones y alcaldes. Pero no lo hicieron en el 2018, no lo hicieron en el 2020, no lo hicieron en elecciones de alcaldes y gobernadores, inclusive del año 2017. Pero usted era parte de ese partido en el 18. Sí, pero no tenía responsabilidad en toma de decisiones, hay que destacarlo. Yo inicié desde muy niño dentro de nuestro partido, yo he venido pasando por todos los cargos de conducción de nuestra organización. Yo tengo 41 años de edad y me ha tocado además ser el secretario general más joven de mi partido en sus 77 años de historia, además lo digo con muchísimo orgullo, y no tenía posibilidad de tomar decisiones. Yo empiezo a tener responsabilidad en la toma de decisiones desde el año 2019, donde enrumbamos a nuestra organización política a que realmente pudiera formar parte de lo que es el escenario constitucional y electoral. Además participamos en el 2018 en las presidenciales. Tenemos que hacer una pausa. En la próxima parte quisiera saber, en una democracia no es democrático, por ejemplo, decidir si participar o no.
Eso me lo va a responder en la próxima parte. Ya volvemos con más. Juan Carlos Alvarado en la silla franca, secretario general nacional general de COPEI, el Partido Social Cristiano. En el corte hablamos de varias cosas. El corte a veces está mejor que el programa, pero vamos a tratar de que sea tan bueno así, ¿no? Dejamos una pregunta en el aire. No participar no es una decisión democrática, no son libres los partidos de decidir no participar. ¿Por qué era tan criticable en ese momento la agenda de decir, bueno, no participo porque no confío? También no confiar es válido en una democracia, ¿no? Sí, fíjate, Janine, había un tema muy importante en debate en el 2018, particularmente. No es que criticáramos el participar o no como una toma de decisión democrática, sino que simplemente lo que significó después, ¿no? Porque fíjate algo, vamos a hablar 2018-2020. Decían no participar en el 2018 porque eso iba a generar de alguna manera romper el hilo constitucional y la estabilidad institucional de lo que significaba el ejercicio de la presidencia de la República. Fíjate, ya ahorita, el 20 de este mes, por cierto, se cumplen 5 años de esa elección, pero no ocurrió nada. Se vendieron falsas expectativas a los venezolanos que creyeron de alguna manera en ese liderazgo de ese momento, en que no ir a votar era una opción realmente que iba a permitir lograr un cambio. Pero luego vino después el 2020 y fue la misma tesis, la misma estrategia, la misma ruta que decían, bueno, ya eso no va a generar ningún tipo de resultado en el plano legislativo. Bueno, esta Asamblea Nacional, que por cierto este año cumple 3 años de haber sido electa, pues logramos escoger al poder electoral, logramos escoger al poder judicial, y que de alguna manera ha llevado a estas instituciones. Participaron en el proceso de gobernadores y alcaldes, ese sector que llamó no participar en el 2018 y 2020, y es lo que te digo, el ejercicio de la coherencia. Ahora bien, ¿cuál es el ejercicio de la responsabilidad? La montaña rusa de expectativas, el pueblo venezolano ya se cansó de eso. El pueblo venezolano está buscando la verdad, tú lo decías al inicio de tu entrevista, y la verdad nos hará libres. Nosotros, una de las cosas importantes que hemos desarrollado en nuestro partido es que a veces la verdad duele, pero hay que decirla, porque también el pueblo venezolano se cansó de tantas mentiras y fue parte de lo que tiene que ver con el divorcio de la mayoría de los venezolanos con los partidos políticos, es que no existía esa conexión. ¿No es verdad que había motivos para desconfiar del Consejo Nacional Electoral? Mira, es que no lo había siempre y cuando tú dejaras de participar. Si tú dejas de participar, ¿cómo compruebas que puede haber realmente un fraude? Te digo yo que particularmente he participado de manera activa en fases de auditorías en cada uno de los procesos de lo que ha sido los eventos electorales. Yo me tocó en momento de ser secretario nacional de organización, pues estar pendiente de cada una de las fases. En el año 2018, te puedo decir particularmente, pues en las elecciones presidenciales, cuando nosotros decidimos respaldar a Henry Falcón y además pudimos obtener cerca de 900,000 votos. ¿Que cantó fraude? Que cantó fraude, bueno, es un ejercicio personal de él, de hecho manifestó distintas denuncias en el desarrollo durante el día de la elección, pero de alguna manera, te digo, nosotros como organización política hemos podido comprobar y lograr observar de cerca, detallar el software y el hardware y el funcionamiento dentro del proceso. Y es el mismo del 2018, del 2020, el que hubo en el 2021 y el que va a haber ahorita el próximo año en el 2024. O sea, no hubo fraude con Henry Falcón. Mira, en lo particular nosotros no. Una cosa es el fraude y otra cosa es el ventajismo. Dos cosas completamente distintas. Y eso hay que, de alguna manera, saberlo diferenciar. Porque si hubo un fraude para ese momento, pues yo quisiera que a mí me dejaran bien claro qué diferencia hay del 2018, esas elecciones presidenciales, ahora las del 2024, donde, por cierto, uno de los principales protagonistas, Henry, pues está de alguna manera acompañando la necesidad de que haya un acuerdo para participar en el año 2024. ¿Por qué aceptan a Henry Falcón y le ha costado tanto aceptar a Juan Carlos Alvarado? Mira, nosotros más allá de, nosotros no hemos pedido que acepten a Juan Carlos Alvarado, sino que acepten a una organización política con 77 años de historia. Pero el candidato vas a ser tú, que asumí la candidatura porque así lo escogió la mayoría de los delegados de nuestra organización política. Y además destacar una cosa muy importante. Cuando hablan de la judicialización de COPEI, eso ha sido, lamentablemente, y así hay que decirlo, una burda excusa. ¿Y por qué una burda excusa? Porque COPEI ha sido el partido judicializado con más tiempo en la historia de nuestra Venezuela. COPEI tiene más de una década de judicializado. En el año 2009 fue la primera judicialización. Por cierto, la semana pasada tuviste aquí de invitado a la persona que fue en el 2009 a accionar el primer recurso de judicialización de COPEI. No es que el Tribunal Supremo de Justicia y sus magistrados fueron a la sede nacional de COPEI a tocar las puertas, no. Él dijo que era falso. Fueron 4 copellanos, y te tengo las pruebas, 16 sentencias
de las cuales él participó de manera activa en 9, y además eran 4 copellanos que allí participaron. El decir que eso no es cierto, en el caso de él, bueno, él tendrá su realmente responsabilidad, aunque dudo realmente que lo pueda tener, porque una de las cosas que pide el pueblo venezolano es sinceridad para asumir las cosas, y cuando tú observas ese tipo de situaciones, bueno, yo digo es simplemente nuestra dirigencia en todo el país, municipios y en estado, realmente han demostrado gallardía y fortaleza. Copey le ha tocado atravesar eso. Mira, en el 2010 fueron elecciones de la Asamblea Nacional y Copey estaba judicializado y le tocó afrontar y acompañar en el ejercicio de la MUD en ese momento. Pero en el 2012 en las presidenciales, Capriles fue candidato presidencial y Copey estaba judicializado. Pregúntele a Enrique Capriles, que recibió además en su comando gente que se fue de Copey en ese momento porque había sido judicializado, y lo recibieron no solo Capriles, primero Justicia en ese momento. ¿No es copellano Roberto Enrique? Yo creo que es un hombre que militó en el partido en algún momento determinado, de valores social cristianos, lo reconozco como social cristiano, expresidente de Copey, porque además te digo, cuando él fue presidente de Copey, yo era secretario juvenil nacional del partido. Eso él no lo puede negar. Cuando César Alejandro Pérez Viva, yo me voy un poquito más atrás, él era secretario general de este partido entre el 2002 y el 2006, yo era secretario juvenil del partido en Caracas. ¿Tú eres más copellano que él? Mira, yo creo que todos somos de valores socialcristianos. Cuando yo digo que soy copellano es porque yo siempre he acompañado a mi partido, independientemente de quién está al frente de la conducción de él. Porque he sido institucionalista, pero además de eso he sido formado en lo que es la base realmente de nuestro partido. Lo que pasa es que ser de Acción Democrática o de Copey va más allá de pertenecer a un partido. Es una historia que se escribió no solo durante 40 años, previo a los 40 años de la democracia venezolana, previo a eso ya se escribía la historia de Acción Democrática y Copey. Entonces, es saber, porque es que yo le preguntaba a Carlos Prosperi, pero es que existe un adecómetro para tú saber quién es más adeco que quién. Entonces, no sé cómo construir la frase, pero existe algo que mida quién es más copellano que quién, porque es que si todos son copellanos, hay 4 copellanos aspirando a la presidencia en cualquiera de sus espacios, tanto en primaria como fuera de las primarias, si es que Fernández se va a lanzar al final o no. Pero yo lo que pregunto es, ¿qué tan difícil puede ser que si son socialcristianos se reúnan los socialcristianos, se encuentren, se vean las caras y que vayan juntos a una elección? Mencionaste la palabra ideal. Los socialcristianos podemos sentarnos y debatir, además discutir, porque tenemos los mismos valores, los mismos principios, nuestra ideología y nuestra doctrina. Una de las bases fundamentales que nos mencionaba nuestro gran embajador de entonces, el compañero Aristides Calvani, era que el ejercicio del socialcristianismo y el demócrata cristiano eran completamente distintos. El socialcristiano es aquel que comparte la filosofía, la ideología, la doctrina de lo que es realmente un copellano. Y el demócrata cristiano es aquel que milita en el partido, que se apega a los estatutos, al reglamento, a la disciplina partidista. El que no lo hace simplemente es un social cristiano. Y es lo que está ocurriendo hoy en Copey. En Copey simplemente los que somos copellanos, demócrata cristianos, estamos al frente del partido. Y yo a veces te digo, nosotros tenemos, creo que de programa, aproximadamente como unos 25 minutos más o menos, y lamentablemente el país, hoy cuando tú recorres los estados y los municipios, y tú le preguntas de los problemas de Copey, y a la gente no le importa, ni sabe que en Copey hay problemas. A la gente no le importa ni siquiera los problemas que hay en la propia oposición. Hoy la gente está pendiente de los problemas que realmente están atravesando en cada uno de los hogares, en cada una de las comunidades. Diputado, usted ha hablado, por ejemplo, de esa oposición en reiteradas oportunidades. Y cuando digo en reiteradas oportunidades es que hemos escuchado hablar de Citgo, hemos escuchado críticas duras a aquel proceso que se vivió en el año 2019, a esos partidos políticos a los que ya acaba de decir, ni siquiera son partidos políticos, son movimientos. Pero usted está luchando y está moviéndose y está entregando cartas y haciendo solicitudes desde el 36 horas después del anuncio de las primarias para participar con ellos en un proceso de primaria. Sí, fíjate por qué lo estoy haciendo. Primero porque he entendido perfectamente y nuestra organización política es que debe existir el concurso de todas aquellas personas que nos oponemos al partido de gobierno. Sí, pero es que si usted gana, ellos lo van a acompañar, porque ese es el trato. ¿Qué va a hacer? ¿Se los va a sacudir? No, para bajo ningún concepto. Fíjate, por eso, si yo me los quisiera sacudir una vez que ganara, yo no los estuviera buscando. Yo estoy convencido que si entramos en el proceso de elección primaria los vamos a derrotar. ¿Pero cómo queda? Y lo vamos a derrotar porque la mayoría del pueblo venezolano ya los ha identificado. Mira, los ha identificado tanto que hoy yo te puedo decir que esta persona le tocó recibir en lo que va de año 2023 $400 millones. Ha recibido lo que va de año 2023. ¿Tú sabes qué representa esto, Najín, para los venezolanos? Estamos hablando del funcionamiento durante 59 años del Hospital Clínico Universitario en nuestra Venezuela. Pero estamos hablando además que esto significa realmente el salario mínimo de 5.333.000 trabajadores. Y a esto agrégale que es el pago de un mes de pensión
en $80. Esa persona tiene un candidato en las primarias, que posiblemente sea ganador de las primarias. Y si usted se mide en las primarias y usted dice que es un demócrata que cumple el reglamento de las primarias dice que el que gane, los demás lo van a acompañar. ¿Va a acompañar a la persona del partido de esa señora que gane? Mira, si nosotros entramos en las primarias es porque estamos perfectamente convencidos que este tipo de cosas que estamos denunciando y que le estamos diciendo al país, los vamos a derrotar. Eso es lo que realmente va a ocurrir. Entonces no se quiere medir con ellos en primaria. No, sí quiero, claro que sí. Pero además, aquí está públicamente lo que nosotros hemos solicitado y le hemos pedido a la Comisión Nacional de Primaria. ¿Por qué no nos dejan participar? ¿Por qué no nos dejan entrar? ¿Cuál es el temor? ¿A qué le temen a que nosotros entremos en la participación de las primarias? A este tipo de denuncias, a este tipo de críticas, porque nosotros tenemos que ser críticos, porque una de las cosas que tanto está reclamando el pueblo venezolano es la autocrítica y además cómo tú realmente recompones en el ejercicio de la política. Pero entonces, ¿para qué quiere, ¿para qué quiere entrar a las primarias, medirse con ellos y después que salga un solo candidato que usted va a apoyar? Si usted lo que quiere es derrotarlos, acabar con ellos y todo lo que está expresando en el programa. Mira, acabar con ellos ¿No es mejor enfrentarse a ellos en una elección presidencial? No, acabar con ellos, bueno, es una expresión que tú utilizas, pero yo no quiero acabar con ellos. Derrotarlo dentro del marco de la adversidad, en un ejercicio democrático, que debe ser la inclusión de todos los sectores que nos oponemos, es algo válido. ¿Por qué lo digo? Porque la voluntad política, es importante señalarlo, es que deben estar todos concursando, todos somos necesarios. Mira, el 21 de noviembre del año 2021, ahí hubo unos resultados electorales, que hay que colocarle el oído al corazón, al palpitar del pueblo venezolano. Y es que allí la mayoría de los venezolanos se expresaron en contra de las políticas públicas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahora bien, yo voy a desconocer que esa es una realidad de esa oposición, como ellos no pueden dejar de reconocer de que nosotros, lo que de alguna manera representamos en ese momento a la Alianza Democrática, que cerca de 2 millones de votos son necesarios para derrotar al Partido Socialista Unido de Venezuela. Okay. Pero voy a hacer la pregunta de otra manera. A usted lo aceptan en las primarias. Gana Capriles, por ejemplo, que es el candidato de Dinora Figuera que acaba de mostrar allí. ¿Va a acompañar usted a Capriles en su campaña? Sí, a nosotros nos dejan participar, bajo reconocimiento de esto, por supuesto que vamos a acompañar y hay que reconocer los resultados que vamos a hacer. Ahora, va a haber una campaña y en la campaña tiene que ser, a mí no me van a tener ¿Y que... eso no es poco consecuente con su discurso, pero que ha manejado desde que se separó de aquel grupo de oposición? Mira, no es algo que esté fuera del contexto y te voy a explicar por qué. Porque nosotros estamos pidiendo la inclusión de todos. Estamos entendiendo perfectamente. ¿Incluso de esos que está llamando corruptos? Incluso de estos que estamos llamando, porque además no está en el país estas personas que están ejerciendo este ejercicio, que tienen un candidato. Bueno, el pueblo venezolano decidirá y definirá si quieren un candidato que represente a esto. ¿No hay corruptos en las primarias? No, si hay corruptos, claro que sí, pero te estoy diciendo en este caso particular, eso lo va a definir el pueblo venezolano, no lo va a definir Juan Carlos Alvarado, no lo va a definir un partido. Nos toca hacer una pausa. En la próxima parte, y en el marco de esta pregunta que acabo de hacer, ¿cómo ve el tema de las encuestas? Porque es que usted dice, bueno, yo voy a participar, estoy seguro que voy a derrotar este tipo de cosas, porque además habla como con seguridad, porque además eso es lo que tienen que hacer los candidatos de su victoria. Pero usted no aparece en las encuestas y ellos sí. Entonces es más probable, aunque en un país con encuestas claras, después ya usted nos hablará de eso, eso no me corresponde a mí, es más probable que usted los acompañe a ellos, a que ellos lo acompañen a usted en esa elección primaria, según las encuestas. ¿Cómo ve esto? En la próxima parte me lo responde. Estamos conversando con Juan Carlos Alvarado, secretario general nacional de COPEI. Juan Carlos Alvarado, secretario nacional general de COPEI, el Partido Social Cristiano. Usted no aparece en las encuestas o en muchas de las encuestas, pero aquellos que usted está criticando, que ha dicho que hay corruptos dentro de las primarias, sí. Entonces es más probable que usted tenga que acompañarlos a ellos según las encuestas. Aquellos lo acompañan a usted. ¿Usted va a acompañarlos después de llamarlos corruptos, por ejemplo? Mire, yo respeto muchísimo las distintas encuestadoras que se dedican a ello. Bueno, hay que destacar que nosotros primero nos hemos arrancado, por así decirlo, ¿no? No estamos participando en ese proceso que ellos han venido midiendo inclusive desde agosto del año pasado. Ahí tienes candidatos que van a cumplir un año, que están ahí avanzando en ese proceso, otros que tienen más de medio año. Pues bueno, hay ahí realmente un ecosistema que se respeta, pero cuando vamos a las encuestas, mira, una de las encuestas más importantes de la historia, era cuando solicitaban en aquel momento que liberaran a Barrabás y crucificaran a Cristo. Y eso fue lo que hicieron. Y hubo un gran error. De alguna manera, el trabajo del liderazgo político hoy en día debe estar en cómo nosotros lograr encauzar la mayoría del pueblo venezolano. Yo, la mayoría del pueblo venezolano, tú ves esa encuesta y bueno, son realmente demostraciones
de 500 muestras, 600 muestras, 1200 muestras, dentro de las personas que creen realmente en ese proceso. Pero cuando tú vas a la medición del proceso de las primarias, en sí, bueno, eso no llega ni siquiera al 15%. ¿Y para qué quiere participar? Mira, porque nosotros estamos seguros de que lo que nosotros estamos presentando al pueblo venezolano, mira, tenemos 3 años recorriendo el país, el autobús de la esperanza, el plan 150, el plan 335 que se han desarrollado. Hemos construido un plan de políticas públicas que representan a todos los sectores de la sociedad, que no representan solamente a los copellanos y a las copellanas, que realmente se ha construido con personas independientes, que han dicho, si van a las primarias, también los vamos a acompañar y nos vamos a montar duro. Por eso te digo que yo entiendo el temor que puede existir que a nosotros nos dejen participar, porque nosotros primero que vamos a elevar la voz, vamos a denunciar, nosotros no vamos a aceptar chantaje de ningún tipo. Una cosa es el respeto y otra cosa es simplemente el silencio cómplice ante lo que ha venido ocurriendo en nuestra Venezuela. Y nosotros dentro del esquema, ahí nosotros vamos a hacer ese gran esfuerzo, no solo para que nos reconozcan y nos dejen participar, pero es que además mientras que preparan y elaboran la respuesta, nosotros estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Acabamos de iniciar el pasado 19 de abril nuestro comando de campaña, de pre-campaña, por el estado Táchira, luego fuimos a Cogede, ahorita nos vamos a ir al estado Falcón, luego vamos a Amazonas. O sea, estamos desarrollando realmente un proceso que es lo que hemos construido en los últimos 36 meses. No hemos estado buscando a la gente a tocarle la puerta cuando viene un proceso electoral, que es lo que ha hecho la mayoría de la clase político partidista. Y es lo que te decía hace un rato, esa desconexión que existió entre la gente y los partidos políticos. Bien, como persona con experiencia en la política, sabe que estar en la silla franca o en una entrevista como esta y hacer las respuestas como las está haciendo, me exige a mí como periodista insistir. Si entra a las primarias y gana alguno de los que usted llamó corruptos, ¿los va a acompañar? Mira, me toca hacerlo primero como persona responsable y seria en la participación de un escenario como este, porque realmente pues cuando tú vas para allá hay una serie de condiciones que están estipuladas y están enmarcadas en un reglamento, que es lo que estamos pidiendo, que se cumpla el reglamento. COPEI está pidiendo que se le aplique el artículo 27 de este reglamento macro, que es simplemente que la organización con fin político puede postular a un candidato y que además tenemos que tener representación en cada una de las instancias. Ahí está el documento que se le presentó, que lo recibió el propio presidente de la Comisión Nacional de Primaria, para que entonces hagamos este proceso realmente, si hay voluntad política de construir, de incluir, no de excluir, de sumar, no de restar, de multiplicar y no dividir, que es lo que nosotros estamos trabajando y construyendo, y además estamos aportando una cosa importante, Najín, que es un proyecto de país, una propuesta que hemos desarrollado. ¿Por qué votar por Juan Carlos Alvarado, dentro o fuera de las primarias? ¿Qué le puede dar Juan Carlos Alvarado diferente al país? Además, diferente de lo que están ofreciendo los demás, porque aquí hay muchas opciones, hay una gama de opciones. Entonces, ¿por qué Juan Carlos Alvarado y otro no? Mira, nosotros hemos trabajado durante todo este tiempo en la construcción de una agenda Venezuela Cambia por la Venezuela Posible, que contiene una serie de propuestas en el marco de políticas públicas que hemos venido desarrollando. Muchos de los venezolanos pueden ver en nuestra página web, pueden ingresar y van a encontrar allí lo que es nuestras propuestas en el marco. Fíjate, tenemos Cordán, que eso es exclusivamente la coordinación, ¿verdad? La Corporación para el Desarrollo Agropecuario Nacional. Esta es una propuesta que nace desde nuestro ejercicio al frente de la gobernación de Miranda. Ahí estamos hablando de lo que fue expropiada, más de 5 millones de hectáreas de tierras para aquellas personas que nosotros queremos devolvérsele, pero además darle crédito. Aquí se perdió ahí la posibilidad de que la gente tuviera acceso al crédito. Estamos hablando del desarrollo turístico, que hemos denominado el oro azul, donde realmente nosotros podemos brindar a esas personas emprendedoras en nuestras costas, Aruba, Bonaire y Curazao, las islas ABC, nosotros no tenemos que envidiarle absolutamente nada. Tenemos las mejores playas del país, tenemos las playas más hermosas del continente y que esas personas nos han venido brindando a nosotros la oportunidad de que desarrollemos allí. Hemos hablado de la educación como uno de los problemas fundamentales, pero nosotros para lo que debe ser la educación no lo hemos visto como uno de los problemas. Hemos visto que es el principal problema a resolver en nuestra Venezuela, por muchísimas razones, y cuando nosotros agarramos y lo posicionamos, para nosotros el problema a resolver es la educación, la salud y la seguridad ciudadana. Y ahí tiene realmente primeramente lo que debe ser
y lo que hemos desarrollado es la Asamblea Nacional, un proyecto de ley de emergencia salarial, salarios dignos, que es lo que le hemos ofrecido al sector de la educación, al sector salud, un programa que queremos desarrollarlo en los primeros 180 días de gobierno. ¿Educación por encima de economía o economía por encima de educación? Mire, la educación es fundamental y por eso este plan de 180 días nos permite en estos primeros 6 meses de inicio del gobierno empezar a paliar la crisis venezolana, que es lo que realmente estamos viendo. No estamos dejando de un lado el tema económico, es fundamental recuperarlo. ¿Y cómo lo recupera? Primeramente, tienes que iniciar el proceso de recuperación de relaciones con todos los países del planeta, para que permita de alguna manera recuperar esa confianza en el inversionista privado, que permita realmente encontrar esa frase tan fundamental como lo es la confianza y la seguridad jurídica que espera tanto el inversionista privado, que Venezuela se transforme en una tierra de inversión, pero dentro del marco, además del desarrollo, de reconocer que el Estado debe ejercer una función y que la empresa, lo que debe ser realmente el privado, se le respete sus propiedades, sus tierras, sus inversiones, que realmente no sienta que va a invertir con un temor. Fíjate tú algo, como una persona viene a lo que te mostrábamos ahorita en lo que es el Oro Azul, a disfrutar nuestras tierras venezolanas, a ejercer turismo, cuando viene realmente a buscar la manera de desestresarse. Estuvimos en Táchira y cuando tú ves el desarrollo de la frontera a nivel económico y comercial, pues bueno, nuestros venezolanos, Najín, están atravesando la frontera para ir a comprar el pollo colombiano, porque el pollo venezolano está mucho más caro. O una harina de maíz precocida es mucho más barata comprarla en Cúcuta que comprarla en nuestra Venezuela. 2 preguntas. ¿Quién financia su campaña? Mira, nosotros hemos iniciado un proceso que es una de las cosas bastante importantes a desarrollar. Este 15 de mayo cumplimos un año de lo que fue la elección de nuestras autoridades en los municipios. Esto está cargado de mística, de amor y sobre todo de mucha gente que ha venido colaborando y empeñando cada uno de sus esfuerzos en cada uno de los municipios. Nosotros esperamos, además, que una vez que inicie formalmente esta campaña, contar con el acompañamiento de personas que quieran invertir en este proyecto. Juan Carlos Alvarado, ¿qué tiene que decir ante Roberto Enríquez, que hace campaña con los símbolos de Copey, por ejemplo? Mira, yo creo que ojalá hiciera campaña, y bueno, tengo que decirlo, hiciera campaña con los símbolos de Copey, pero observa las redes sociales, busca las redes sociales de esta persona. Yo creo que no existe mayor ejercicio de ego y de vanidad al mostrar franelas y vasos con su fotografía, ni siquiera de la institución. Pregúntale al pueblo venezolano, a estos camarógrafos y al equipo de producción, cuánto cuesta una franela y un vaso de esos para hacerlo, pero además lo sacó en cientos de miles de cantidades. ¿Quién financia eso? Parte de ese dinero que está llegando del exterior. Pero ¿por qué no piensa realmente lo que está padeciendo el pueblo venezolano? Yo quiero un debate, producción. Esto sirve para un debate. Para usted Estoy de acuerdo. Para usted fue muy fácil hablar de Roberto Enríquez. Él se negó en todo momento, dijo, no quiero hablar, hasta que al final, la silla franca no es fácil. Entonces al final, con cucharita, lo busqué, hasta que dijo, lo que puedo, palabras más, palabras menos, a mi partido no lo financia Nicolás Maduro. Bueno, el nuestro tampoco. A diferencia de él, creo que además que no solo que lo financian de los Estados Unidos, sino que recibe instrucciones de Story, que lamentablemente le cambiaron el jefe y está esperando las instrucciones de quién será su próximo jefe. Señores, debate aquí, debate en Francas Noches, un debate franco, lo necesitamos. Buena entrevista, la verdad la silla franca estuvo que arde el día de hoy, interesantes declaraciones. El día de mañana, dentro de nuestra agenda franca, tendremos a Julio Chávez, el diputado Julio Chávez estará con nosotros. Hablamos sobre ese tema ahorita, dijimos que a raíz de sus declaraciones me encantaría preguntarle ciertas cosas y el equipo de producción, que es lo máximo y que se echa al hombro este programa, llamó de una vez y dijo, Halim le quiere preguntar cosas a Julio Chávez y Julio Chávez va a estar mañana en la silla franca. Así que no se lo pueden perder. Agradecido, Juan Carlos Alvarado, porque nos acompañaste, porque te tomaste el tiempo para estar en la silla franca y después veremos el medidor de la silla a ver qué tan franco fue Juan Carlos Alvarado, secretario nacional general de Copey. De esta manera les digo, francas noches.